Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en esta transmisión, gracias por unirse a un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar con el libro de Génesis. Hoy nos corresponde la porción Vayera, que va desde Génesis capítulo 18 verso 1 al capítulo 22 verso 24. Esta porción en el español se llama Y vio o Y apareció. Es una porción muy conocida, que hay temas muy importantes que se cubren, que es como por ejemplo las pruebas de Abraham. Vamos a encontrar como uno de los temas importantes. Otro de los temas importantes es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Otro de los temas importantes es el sacrificio de Isaac. Y hay otros más, pero bueno, esos son los mayores o los temas más importantes que se cubren generalmente. En este caso, familia, me gustaría no enfocarme en esos temas, sino que poder ver algunos detalles, algunas cuestiones que quizás algunas veces se nos pasa por alto, algunas veces no consideramos en cuanto a la narración del texto bíblico. Por eso vamos a usar la metodología de estudio y vamos a enfocarnos más que nada en la escalera. Y vamos a considerar para hacer el estudio de esta semana el contexto cultural, que es lo que estamos desarrollando clase a clase con el libro de Génesis, pero también me gustaría enfocarme en el capítulo 18 y considerar el contexto del capítulo. ¿Por qué? Porque recuerden que en el capítulo 18 se nos va a estar hablando sobre la historia del cumplimiento de la promesa de Isaac, del nacimiento de Isaac, de la visita de los 3 mensajeros que vienen a visitar a Abraham y que él los recibe, y bueno, sabemos toda la historia y lo vamos a estar compartiendo enseguida. Pero me gustaría que nos enfoquemos en el contexto del capítulo. Muchos se preguntarán qué es esto del contexto del capítulo. Muchas veces no es solamente considerar el contexto histórico, geográfico, si hay un contexto cultural que está asociado al capítulo, sino que también tiene que ver en la forma en la que fue escrito el capítulo, en la narración, en el tipo de narración, si es una narración en primera, segunda, tercera persona, entender quién es la audiencia de este capítulo, quién es el emisario, quién es el que escribe el capítulo, y ver las herramientas narrativas que está usando, en qué momento hay un comentario del narrador, en qué no. Y son pequeños detalles que muchas veces no lo consideramos, que muchas veces nos enfocamos en los temas principales, pero hay pequeños detalles en el texto que a la audiencia original probablemente le ha dado un mensaje muy importante, o ha hecho que este mensaje que se está transmitiendo en el libro de Génesis tenga aún más peso o más importancia para la audiencia original. Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. No somos la audiencia original. Y esto lo menciona el profesor John Walton, que usamos mucho de sus comentarios con respecto al antiguo Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a analizar el capítulo 18, nos vamos a centrar en los primeros versos y vamos a tratar de cubrir lo más que podemos en cuanto al contexto cultural y considerando este aspecto de la narración, el contexto del capítulo, cómo fue narrado, quiénes son los, en este caso recuerden que es una historia. Entonces, si es una historia que se nos está contando sobre una persona, hay un contexto, tiempo para podemos decir, el personaje de la historia, como para la audiencia que está escuchando la historia. Entonces también hay un contexto cultural para Abraham cuando está sucediendo la visita, y hay un contexto cultural para cuando Israel está escuchando esta historia de Abraham, de lo que hizo Abraham, ¿ok? Y son cosas que tenemos que conectar y tener muy presente a la hora de estudiar la Biblia. Y por eso los invito a que validen toda la información que vamos a presentar el día de hoy. No me crean nada. Otra de las recomendaciones, por más que compartamos la Biblia en pantalla, tenga su Biblia a mano, tenga su espada a mano, familia. No puede ser que no la tengamos, que estamos estudiando Biblia y no tenemos la Biblia a mano. Entonces yo les invito a que cada uno de ustedes tenga su Biblia a mano, que tenga lápiz y papel, que pueda tomar nota, como siempre yo digo, y que los hermanos por ahí se me ríen porque siempre les digo lo mismo. Si no anotas, no aprendes. Y es algo que hacíamos en la escuela o cuando estábamos en la universidad. Si no tomábamos apuntes, no tomábamos notas,
no podíamos aprender o no teníamos para después prepararnos para un examen. Entonces, familia, yo los invito a que podamos tener esta dinámica y también puedan participar en el chat. Cuando hagamos alguna preguntita, pueden participar en el chat en vivo y lo vamos a estar leyendo y comentando sobre lo que vamos a estar viendo en este momento, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con el estudio del capítulo 18 de esta porción. Vamos a ir al capítulo 18. Vamos a leer del verso 1 al 3 y miren lo que dice, para ir poniéndonos en sintonía con lo que es el contexto del capítulo. Verso 18, verso 1. Después le apareció Adonai en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ok, esto es bien interesante, porque miren, el verso 1, la primera parte, cuando dice, aquí lo voy a marcar en verde, dice, después le apareció Adonai en el encinar de Mamre. Ese es un comentario del narrador, que nos está aclarando quien se le aparece ahora a Moisés, perdón, a Abraham, son es la presencia del Eterno. Son mensajeros que representan al Eterno. Pero esto es interesante porque miren lo que dice. Abraham no sabía que eran mensajeros enviados por el Eterno. Porque miren, el primer verso, el primer versículo, está hablando de que es el narrador poniéndonos en contexto de cuándo está sucediendo esta historia. Nos está diciendo, lugar geográfico, es el encinar de Mamre, que eso se encuentra, es parte del desierto por donde también pasó Israel cuando vagó por el desierto 40 años. O sea, nos está dando un contexto de lugar. No solo eso, sino también nos está diciendo que cómo era el día. Era un día de mucho calor, un día caluroso. Y nos está diciendo que en esta historia no solamente se va a hablar sobre Abraham, sino que también va a intervenir la presencia divina de Adonai. Cosa que en el verso 2, cuando lo leemos, vemos que Abraham no sabe que los mensajeros que vienen a visitarlo son emisarios del Eterno. Miren lo que dice el verso 2. Dice que ahora Abraham alzó sus ojos, ahora retoma la narración, contando la historia desde la perspectiva de Abraham, en donde dice que ahora Abraham alzó sus ojos y miró, y vio que venían 3 varones. Abraham no sabe quiénes son. Dice que son 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, dice que salió corriendo a la puerta a recibirlos, y se postró a tierra ante ellos, y les dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, esto es algo que tenemos que ahora entender. ¿Cómo Abraham no sabe que son emisarios que envía el Eterno? Pero él usa un vocabulario que quizás para nosotros, como la audiencia moderna, que conocemos lo que está diciendo el narrador, las aclaraciones que hace el narrador, vamos a decir, sí, no, pasa que él sabía, como lo trata del Señor, pasa que sabe que es el Eterno quien lo está visitando. Pero recuerden, hay un contexto para la historia, hay un contexto para Abraham. Y en ese contexto, Abraham no sabe quién lo está visitando hasta este momento. A él solo ve, dice, 3 varones. El narrador se nos encarga de aclararnos de que solamente Abraham ve 3 varones. Si él hubiera sabido, Abraham, de que eran los enviados del Eterno, el narrador nos hubiera dejado saber que era así. Pero solamente nos deja saber que eran 3 varones que estaban junto a él. Y en el verso 2 se nos aclara que exactamente él no lo sabe. Y en el verso 3 Abraham usa un vocabulario que tiene que ver, y esto tiene que ver con algo que en el contexto cultural se llaman las leyes del desierto, que tiene que ver con la hospitalidad y con el ser hospedador cuando viene una visita o cuando pasa un extranjero por mi tienda. Y esto lo hemos estado cubriendo en estudios anteriores con respecto a este tema, que los pueden buscar aquí en la Biblia en su contexto.
como también sobre las pruebas que pasó Abraham, también está en la Biblia en su contexto, así que suscríbase, denle like, compartan, que eso nos ayuda, familia, a seguir difundiendo el mensaje. Así que ahora sabemos bien que Abraham, en el contexto de la historia, del personaje histórico de Abraham, él no sabe que los mensajeros son, que estos tres varones son los mensajeros del Eterno, ¿ok? Y esto es bien interesante, porque en el verso 3 él está usando un vocabulario y miren lo que continúa diciendo en el verso 4. O sea, les dice, no dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, dice, y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Miren qué interesante, porque si hubiera sabido Abraham de qué eran los mensajeros del Eterno, yo no creo que él hubiera dicho, vengan, coman un poco de pan, tomen un poco de agua, lávense sus pies, refresquense aquí abajo del árbol, coman, sustenten sus corazones y después continúen su viaje. Porque este después pasaréis nos quiere decir que Abraham está recibiendo a estos tres mensajeros como él recibe a los visitantes o a los que pasaban por frente de su tienda. Él estaba poniendo en práctica algo que se conocía en el antiguo Medio Oriente como la ley del desierto. Y esto es interesante porque esto nos va a dar una, podemos decir, una pequeña pista de lo que la audiencia original está entendiendo. Pero continuemos descubriendo un poco más sobre estos pequeños detalles que muchas veces pasan por alto, ¿ok? Entonces, Abraham les dice, vengan, entren a mi tienda, descansen, tomen agua, lávense sus pies, refresquense, continúen. ¿Y esto qué significa todo esto? Esto tiene que ver, como les decía yo, con la hospitalidad en el antiguo Medio Oriente. Miren, voy a leerles este comentario que proviene del libro de Génesis de Víctor P. Hamilton, que es bastante interesante, que nos va a ayudar a entender un poquito qué es lo que está sucediendo y qué es tal vez lo que la audiencia original está entendiendo. En el versículo 3 al 5 se hace énfasis sobre la solicitud que tiene Abraham con sus anfitriones. Miren lo que dice. Sus acciones incluyen dar agua a sus invitados para que puedan lavar sus pies y ofrecerles descanso y comida. Una vez que se refresquen, en el verso 5, pueden continuar su viaje. O sea, Abraham los está recibiendo como cualquier viajero que esté pasando por su tienda. Y interesante que Abraham, algo que vemos en la narración, es que en ningún momento Abraham, él les pregunta, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Quiénes son? Si son hombres ricos, si son hombres pobres, si son prófugos, no importa quiénes son. Para Abraham, y esto es algo que la audiencia original está entendiendo, y ahora que le estamos prestando atención a este detalle, nos estamos dando cuenta que Abraham era hospedador de la misma forma que está haciendo con los tres mensajeros del Eterno, con todo aquel que pasaba por su tienda. Él no les preguntó, ok, bienvenidos, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedican? En ningún momento vemos a Abraham indagando a los visitantes, sino que él dice, vengan, él corrió, dice que él corrió, se postró en señal de respeto a la visita y los invita a pasar a su casa, a la tienda, y los recibe, y les da pan, y les da agua, y hacen que se laven sus pies, se hace que se refresquen, que se descansen, y después les dicen, hagan todo eso, y después continúan. Pero cuando seguimos leyendo vemos que la hospitalidad de Abraham fue más allá que darles pan, agua y darle una sombra para que descansen. Vamos a continuar leyendo lo que dice el comentario. Tal hospitalidad en el mundo antiguo del cercano oriente no sería inusual. De hecho, su ausencia sería extraña y perturbadora. ¡Wow! Tengan en mente eso, familia. Es decir, que en el antiguo Medio Oriente, si una persona no era hospitalaria, no era hospedadora, no recibía bien a los visitantes, entonces eso era algo muy extraño y perturbador. Eso me llamó mucho la atención. Y tengan eso en mente, porque miren lo que
menciona ahora el comentarista. El anfitrión era responsable de las necesidades y la seguridad de sus invitados mientras estos estuvieran bajo su techo. Esta costumbre explica las acciones de Lot en el capítulo siguiente, cuando le corresponde ser el anfitrión de un visitante. En una ocasión anterior, y presten atención a esto, en una ocasión anterior, cuando Abraham era un visitante, no recibió precisamente una recepción hospitalaria de los egipcios. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 12 del verso 10 al 20. Interesante, porque les dije que prestaran atención a que la falta de hospitalidad era extraña y perturbadora. Porque recuerden que en el capítulo 12 se nos menciona que Abraham, cuando llegó a Egipto, él sintió miedo, él tuvo miedo. Y por eso le dice a su esposa que diga, eres mi hermana para que no nos maten, para que no me maten. Ahora, en algún momento, y les dejo acá abierto el chat para que ustedes puedan participar y responder esta pregunta. ¿Algún momento nos hemos preguntado por qué Abraham tuvo miedo? ¿O qué fue lo que hizo que Abraham al llegar a Egipto tuviera miedo y tomara la decisión que tomó de hacer pasar a su esposa por hermana para que no lo maten? Es interesante porque muchas veces leemos el capítulo 12 y sabemos que sí, Abraham tuvo miedo, pero nunca nos preguntamos del por qué él tuvo miedo. ¿Cómo él supo que él corría peligro con los egipcios? Bueno, quizás muy probablemente por lo que comenta el comentarista de que en el antiguo Medio Oriente era muy común de ser hospedadores y a la falta de hospitalidad se la veía como algo extraño y perturbador. Entonces vemos que muy probablemente Abraham, cuando llegó a Egipto, no fue recibido de la misma forma. Y esto le dio un mensaje a Abraham diciéndole, Abraham y tu familia no eres bienvenido en Egipto. Y ahora entendemos el por qué probablemente Abraham tuvo miedo. Obviamente esto no justifica que Abraham hizo lo correcto con la decisión con su esposa. No lo estoy justificando, pero ahora sabemos cuál fue el motivo por el cual Abraham toma esta mala decisión. Porque al llegar a Egipto y ellos no ser hospitalarios, no recibirlo con una forma, digamos, hospitalaria, hospedadora, ¿qué sucede? Abraham entendió el mensaje. Y esto sucedía mucho en Antiguo Medio Oriente. El mensaje no solo se da con las palabras, sino se da con mis acciones, con mi testimonio. Y como Egipto no lo recibió como se recibe normalmente en el Antiguo Medio Oriente a un visitante, entonces Abraham entendió el mensaje. No tuvieron que decirle mucho. Además, con las acciones le dijeron, Abraham, no eres bienvenido. Sigue tu camino. Y por eso es que ahora yo los invito a que vuelvan y lean capítulo 12 y tengan en cuenta este detalle. Y ahora vamos a ver cómo el Eterno hace justicia y rectitud con Abraham y termina saliendo bendecido. Porque recuerden que una de las promesas que recibe Abraham es, bendeciré al que te bendice, maldeciré al que te maldiga. Entonces, wow, quizás acá hay algo que tenemos que profundizar y volver al capítulo 12, porque no considerábamos este detalle del por qué sintió miedo Abraham al llegar a Egipto. Entonces vemos que no es la primera vez que Abraham comete este error o que él tiene esta reacción de hacer pasar a su mujer como su hermana. Lo vemos que pasa en Egipto, pero en esta porción, en el capítulo 20, cuando se acerca a Abimelech, sucede exactamente lo mismo. ¿Qué le dice a su esposa? Di que eres mi hermana, no mi esposa. Con este propósito de salvar su vida. ¿Por qué? Porque también puede ser muy probable que Abimelech tampoco lo recibió como se era acostumbrado en el antiguo Medio Oriente. De ser hospitalario, de ser hospedador, de preguntar, ¿necesitas algo? Ven, refréscate, toma agua, mínimamente, toma agua, come un poco de pan, refréscate y continúa tu camino. Entonces, ahora entendemos que probablemente el mensaje que le estaban dando tanto los egipcios como Abimelech era, Abraham, no eres bienvenido. Sigue tu camino, no te quedes aquí. No te queremos aquí. Y por eso él sintió miedo, ¿ok? Interesante, son detalles, miren familia, son detalles que quizás
no los considerábamos y ahora nos va dando mayor amplitud sobre lo que la audiencia original está entendiendo. Recuerden que también en el periodo de la audiencia original, que es Israel saliendo de Egipto, era también una costumbre hasta el primer siglo, todo esto de la hospitalidad, de recibir al viajero, de recibir al que iba de camino, de ser un buen hospedador. Y esto es bien interesante. Vamos a continuar leyendo lo que dice el comentario para tener más información. La aparición de los visitantes perpetúa la ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el comentarista? Porque nosotros, como la audiencia moderna, sabemos que los visitantes provenían del Eterno. Eran la representación de la deidad, del Eterno. Eran la representación divina del Dios que creó el cielo y la tierra. Pero Abraham no lo sabía. Abraham no sabía de que eran los mensajeros del Eterno. Entonces miren lo que dice el comentarista. La apariencia de los visitantes perpetúa la ilusión. Aceptan la oferta de Abraham cuando le dicen, bien has dicho, y comen. Al igual que José, quien ocultó su identidad a sus hermanos. Adonai y sus ángeles ocultan su identidad a Abraham. No vemos que en algún momento los mensajeros se revelan con Abraham y le dicen, yo soy tal mensajero, yo soy tal mensajero. No. Él los trata como un viajero más. Ellos no dicen nada. Ellos, ante los ojos de Abraham, ellos dicen, ok, vamos a hacer lo que tú has dicho, vamos a comer. Ocultaron su identidad. En ningún momento ellos dejan expuesta su identidad. Y vemos que ellos, obviamente, hacen lo que Abraham dijo. Y miren lo que dicen. El comentario. Él no sabe, miren lo que dice el comentarista. El comentarista entiende de que él no sabe que está hospedando ángeles sin saberlo. Y esto lo vemos que lo emplea el autor de Hebreos en el capítulo 13, verso 2. Pero también miren qué interesante. Romanos 12, verso 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto nos deja saber que la hospitalidad de Abraham no era solamente algo que se hacía en el antiguo Medio Oriente, sino que también se extendió hasta el primer siglo y que es algo que también los creyentes en el Mesías Yeshua adoptaron, de ser hospitalarios. Y aún más con aquellos, cuando dice Pablo los santos, está hablando con aquellos que son hermanos de convenio. Cuando habla Pablo de los santos, está hablando de los que viven en Jerusalén. Entonces miren qué interesante. Y esto es algo que muchas veces nosotros no considerábamos, porque vemos cómo ahora Abraham, acá el autor, el comentarista nos dice que él no sabía. Y el vocabulario de la narración nos deja saber que en ningún momento los mensajeros revelaron su identidad a Abraham. Y Abraham los recibe, los atiende, sin importar quiénes son. Miren lo que dice el comentario. Vamos a seguir leyendo lo que dice el comentario. El hecho de que Dios coma es una concesión a la ignorancia de Abraham sobre la identidad de quien está frente a él en incógnito. En el pensamiento del Antiguo Testamento, Dios inhala el olor agradable del sacrificio, pero no consume el sacrificio. Sin duda, no es sin significado de que solo cuando Adonai se disfraza de viajero participa de la comida. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 18:8, 19:3. La presentación del sacrificio del alimento a los dioses es común en el mundo antiguo del Mediterráneo, con excepción de Israel. En particular, los textos ugaríticos proporcionan ejemplos en los que una pareja sin hijos o un padre ofrece alimento a sus dios con la esperanza de aliviar su infertilidad. Interesante, hay un paralelo. Hay aquí entonces esto, cuando vemos estos tipos de paralelismo entre la historia del antiguo Medio Oriente y la historia bíblica, es porque Dios quiere marcar un precedente contracultural. Ya lo vimos con la historia del diluvio.
las naciones tenían una historia, una versión del diluvio, y el Eterno, a través de Moisés, nos relata realmente cuál fue el propósito del diluvio a través de Noé. Y vimos que había un paralelismo muy grande, pero también había un precedente contracultural muy grande. Entonces, aquí tenemos que prestar atención entonces a estos detalles. Miren lo que dice. En particular, los textos ugaríticos proporcionan ejemplos en los que una pareja sin hijos o un padre ofrece alimento a su Dios con la esperanza de aliviar su infertilidad. En la épica de Caret, Caret ha perdido a su esposa antes de que ella pueda darle un heredero. Implora a él que le ayude a recuperar, a él que es el dios babilónico, que le ayude a recuperarla, para que a través de ella pueda tener hijos que continúe su linaje. Y aquí tenemos un fragmento de lo que era, tiene que ver con el contexto arqueológico, con la arqueología, y vemos un fragmento, una transliteración del fragmento de lo que era la épica de Caret, en donde habla de que Caret le ofreció un cordero, pan, vino, miel, para que el Dios, él, le provea de un hijo, le acceda a su petición. Miren qué interesante. Más adelante, en la narrativa, él bendice a Caret, o sea, el Dios él bendice a Caret con una copa en su mano y un cáliz en la derecha, es decir, una bendición con una copa de vino, proporcionada por Caret. En otro texto ugarítico, en la épica de Akahat, el padre Akahat, Danel, y su madre, Danatai, sirven un banquete para expresar su agradecimiento por el arco que el dios Kotar Hasis acaba de regalar a su hijo Akahat. Entonces acá vemos un fragmento también de ese descubrimiento arqueológico, de lo que menciona que esta familia le hace una ofrenda a este dios para que, en agradecimiento al acto que tuvo de darle un arco a su hijo, que se convirtió en un guerrero. Entonces miren qué interesante. Ahora bien, es difícil comparar la ofrenda de comida por parte de los mortales como Caret, Danel y Danatai a los dioses, el Qatar Wa Hasis, con las acciones de Abraham en Génesis 18. O sea, miren, acá hay un precedente contracultural muy grande. Y eso es lo que está queriendo decir aquí en este caso el comentarista. De que vemos que hay similitudes, pero hay una diferencia entre la adoración que hacen los mortales a sus dioses a lo que está haciendo Abraham. Porque recuerden, Abraham no sabe que son representantes del Eterno. Abraham solamente sabe que son 3 varones que estaban de paso. Vamos a continuar leyendo qué dice el comentario. Primero, Abraham no es consciente de la verdadera identidad de este trío visitante. A diferencia de los seres humanos en la epopeya ugarítica, que ellos sabían que estaban adorando a sus dioses. Segundo, aunque Sara sigue sin hijos y ese motivo aparecerá pronto en la narrativa, no hay indicios de que esas circunstancias dicten las acciones de Abraham. ¿Qué está queriendo decir con esto el autor? Que la acción que está tomando Abraham no está motivada con el motivo que motivaba a darle comida a los dioses en el antiguo Medio Oriente. Lo que está haciendo Abraham es algo de su carácter, es algo de su personalidad, es algo que él está haciendo de voluntad propia por personas que él no conoce. Actúa como un caballero y como un anfitrión generoso. No está realizando ninguna acción ritual ni tiene algún motivo cultico. O sea, lo que está haciendo Abraham es simplemente algo que se hacía culturalmente y él está demostrando su generosidad. Recuerden, tengan esto siempre en mente, Abraham no sabe que la presencia del Eterno está en medio de los mensajeros. Que los mensajeros fueron enviados por el Eterno. En ningún momento pasa por la cabeza de Abraham esto, sino que él está teniendo un acto de generosidad, de hospitalidad con 3 seres, con 3 varones, que estuvieron a la puerta de su tienda, él los hizo pasar, los recibió, les dio de comer
y obviamente le esperaba que comieran y siguieran su camino. Pero vamos a continuar leyendo lo que dice la historia. Entonces miren qué interesante cuando ahora ponemos todo esto en contexto. Ahora sabemos que Abraham recibe a los mensajeros sin saberlo. Ahora sabemos lo que el autor de Hebreos está entendiendo. ¿Por qué el autor de Hebreos hace este comentario? Porque él conoce esto, justamente estos detalles que quizás muchas veces le pasamos por alto, los leemos y no nos ponemos a prestarle atención. ¿Ok? Vamos a continuar leyendo lo que dice el texto bíblico. Entonces, ya ahora sabemos que el acto de hospitalidad que tiene Abraham no tiene nada que ver con el culto a las deidades por fertilidad. Él está siendo generoso, él está llevando a cabo algo que era una costumbre en el antiguo Medio Oriente. Y no solo eso, sino que al conocer eso también nos ayuda a entender por qué Abraham tomó las decisiones que tomó cuando entró a Egipto y cuando estuvo con Abimelech. Porque ellos no fueron quizás hospedadores, huéspedes, buenos hospedadores para recibir al viajante. Entonces Abraham entendió indirectamente, me están diciendo, no eres bienvenido, es mejor que nos vayamos. Nuestras vidas corren peligro. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a continuar leyendo qué acontece ahora con Abraham. Porque ahora, recuerden, tengan en mente que Abraham no sabe si son hombres ricos, si son hombres pobres, de dónde vienen, a dónde van. Y él ahora eleva la vara un poquito, podemos decir, con respecto al recibir a un huésped. Vamos a leer lo que dice el texto bíblico. Nos habíamos quedado en el verso 5. Verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina amasada y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y le dio al criado, y éste dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que habría preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Miren qué interesante. En un principio, Abraham le ofrece agua, pan y una sombra. Pero Abraham, como les decía, levantó la vara porque no solo le dio lo que era básico e indispensable para recibir a un viajero, sino que también fue más allá y les preparó un banquete, sin saber que los mensajeros provenían del Eterno. Él, sin saberlo, dio más de lo que normalmente se hacía en el antiguo Medio Oriente. Y es interesante porque le pide a Sara que prepare 3 medidas de flor de harina. Ahora, esto es bien interesante porque esto va a hablar de la generosidad. Aquí todos estos detalles que vamos a ver en el capítulo 18, versos 6, 7 y 8, tienen que ver con la generosidad que tenía Abraham. Y siempre tengan en cuenta, Abraham no sabe quiénes son los visitantes. No sabe quiénes son. Si son ricos, son pobres, están huyendo, él no sabe. Pero él es muy generoso. ¿Y cómo lo sabemos? Miren lo que dice el comentario con respecto a las medidas. Con las medidas. Vamos a agrandar aquí y les comparto. Dice que en 1 de Samuel, capítulo 25-18, se menciona que Abigail proveyó suficiente provisiones para David y su grupo de forajidos con 5 medidas de grano tostado. O sea, imagínense que Abigail está haciendo lo mismo que hizo Abraham. Su esposo no quiso ser hospedador y ella está siendo hospedadora, está siendo una buena anfitriona con David. Recuerden que David fue a pedir, me envió a sus mensajeros, interesante, envió a sus mensajeros a pedir hospitalidad, comida para él y su ejército, podríamos decirlo, que lo acompañaba. Y el esposo de Abigail no quiso, pero Abigail dijo, ok, no, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque el no dar este mensaje de hospitalidad representaba que había enemistad entre las partes. Entonces, ¿qué hizo Abigail? Preparó 5 medidas de grano tostado para darle de comer a David y a todo su ejército, todo su séquito. O sea que era una gran cantidad y estamos hablando de 5 medidas de grano tostado. También vamos a ver que cuando en la zanja que Elías cava alrededor de la base del altar del Monte Carmel, que luego fue llenada con 12 jarras de agua, tenía capacidad para 2 medidas de semilla,
Primeras de Reyes 18:32. Estas dos referencias sugieren que las 3 medidas de Sara son una gran cantidad de grano, suficiente para hacer mucho más pan de lo que podía consumir los 3 visitantes. Sara y Abraham podían comer. O sea, miren qué interesante, aquí ya vemos la generosidad de Abraham. Abraham no solamente se quedó en lo que era normal darle a los viajeros, sino que dijo: Sara, corrió a la tienda de Sara, Sara prepara 3 medidas, o sea, una cantidad de pan tan grande que sobraba pan. Ya sea que Abraham invitó a comer no solo a los 3 viajeros, sino que también a toda su familia, no lo sabemos, pero sí vemos que la generosidad de Abraham. Son 3 viajeros y él pide hacer una cantidad exorbitante de pan. Que encima los sabios nos enseñan que esta historia en el contexto tiempo tiene que ver con el tiempo de Pesaj, ya que el pan que se está presentando o se le está dando a compartir a los viajeros es matzá. En el hebreo dice matzá, pan sin levadura. Entonces, y es de trigo. Entonces, estamos viendo que muy probablemente el tiempo en el cual están sucediendo esta historia de Abraham es para el tiempo de Pesaj. Y recuerden que Abraham guardaba Torah dentro de su familia. La Torah era una ley familiar y no una ley nacional como cuando ya Israel toma la tierra prometida. ¿Ok? Teniendo eso en cuenta, entonces ya este detalle de que 3 medidas de harina que él pide hacer pan, habla de la generosidad de Abraham. Pero miren qué más dice el comentario. La generosidad de Abraham continúa. Provee cuajado, o sea, queso y leche, acompañamientos para resaltar el sabor de la carne y disminuir la sed. O sea, Abraham se ocupó de que realmente los viajeros disfrutaran de su estadía en la tienda de Abraham, junto con la carne de un ternero tierno y selecto. En otras escenas de entretenimiento, y vamos a ver que en otras escenas en las cuales en la Biblia sirven para regocijarse, se usa el cabrito. Lo vamos a ver en Génesis 27:9, Jueces 6:19, 13:15. Tomen nota de los versos, familia, y valídenlo. Vean qué interesante, porque normalmente en la Biblia, cuando se habla de entretenimiento o de recibir a alguien, siempre se va a preparar un cabrito. ¿Qué hizo Abraham? Preparó un ternero, algo que no era común. Abraham, que ofreciera a Abraham un ternero muestra ya sea su prosperidad y estatus social relativo o su deseo de dar lo mejor a sus invitados o a ambos. O sea, miren qué interesante. El comentarista entiende que el hecho de que Abraham ofreciera o le diera de comer a los visitantes un ternero puede ser para demostrar de que él es una persona de estatus, de un nivel social alto, pero también puede dar el mensaje de que está dando de lo mejor que tiene para sus invitados, los cuales él en ningún momento les pregunta: ¿quién eres? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Eres rico o eres pobre? No. ¿Por qué? Porque esto nos enseña que la generosidad de Abraham fue una generosidad sin esperar nada a cambio. Él dio lo mejor. Él obviamente se presentó como una persona de estatus social alto, pero también esforzándose a darle lo mejor a los visitantes para demostrar esa generosidad, esa amabilidad, esa hospitalidad que él quizás, y vemos que cuando él tuvo que ser visitante, no fue recibido de la mejor forma. Pero él lo está haciendo de una forma desinteresada, sin esperar nada a cambio. Aparentemente Abraham no comparte la comida con los 3. Eso es bien interesante. Estaba de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Es tanto mesero como anfitrión. Miren qué interesante, porque cuando nosotros leemos en la Reina Valera, dice que Abraham estuvo con ellos, pero miren lo que dice: y él estuvo con ellos debajo del árbol. Ese estuvo con ellos, para nosotros, audiencia moderna, probablemente significa: se sentó a comer con ellos.
Pero cuando leemos un texto transliterado directamente del hebreo, dice que Abraham estuvo en pie al lado de ellos. Eso es una señal de hospitalidad, una señal de atención. Él estaba ahí atento, de pie, mirando qué es lo que necesitaban sus visitas. Si tenían comida, no tenían comida, si tenían agua, no tenían. Él estaba para servirlos. El estar en pie mientras una persona está sentada significa que yo estoy aquí para servirte. Y tengan en mente esto, familia. Es Abraham quien está sirviendo a la mesa. Tengan eso en mente, porque hay algo que sucede en el contexto cultural que vamos a leer próximamente en el capítulo 18, verso 9. Pero esto es bien interesante. Entonces, estamos viendo que toda esta información, todos estos detalles, nos están marcando un precedente contracultural para la audiencia original, en donde están aprendiendo de una forma de que Israel tiene que ser hospitalario, hospedador, recordar, y esto lo vamos a ver en la Torá, que tenemos que recordar que fuimos extranjeros y por eso tenemos que tratar bien al extranjero, a la viuda, al huérfano. Tenemos que, porque recordar de dónde nos sacó el Eterno. Y aquí se está acentuando esto porque acá estamos hablando de que Abraham recibió a los mensajeros, dio lo mejor que tenía, pero no esperando algo a cambio. Y eso es un mensaje para nosotros también, para Israel, que cuando hacemos algo por alguien, o recibimos a alguien, o estamos siendo hospedadores, siempre dar lo mejor de lo que tenemos. Siempre, familia, sin esperar nada a cambio. Porque como dice Hebreos, quizás son mensajeros del Eterno que estamos recibiendo y no lo sabemos, así como sucedió con Abraham. Entonces, siempre tengamos esa motivación de dar lo mejor. Siempre hagamos esa, me gusta decir, el kilómetro extra, la milla extra, de esforzarnos y dar lo mejor. Y eso es lo que está entendiendo la audiencia original. Y no solo eso, sino que también está entendiendo de que Abraham, para poder ser fértil, él no adoró a los ídolos o adoró a Dios como se adoran a los ídolos en el antiguo Medio Oriente para obtener fertilidad. Por eso es que se deja bien en claro en la narración que Abraham no sabe quiénes son estos visitantes. Para dejarnos en claro tanto a la audiencia original como a nosotros, que Abraham no está haciendo algo cúltico con los mensajeros del Eterno, para obtener un favor de Dios. Es un precedente contracultural muy grande. Recuerden, Israel está de alguna forma cambiando su cosmovisión, su forma de ver el mundo. Recuerden, estuvimos 480, aproximadamente 400 años, poquito más de 400 años en Egipto y 80 fuimos esclavos. O sea, imagínense cuál era nuestra cosmovisión al salir de Egipto. Ahora, el Eterno, a través de la narración, de la historia, de las historias que nos estás contando de nuestro patriarca Abraham, de Noé, por ejemplo, también, está marcando precedentes contraculturales, en donde nos deja bien en claro que al Eterno no hay forma de doblegar su brazo o de ganarnos su favor dando lo mejor que tenemos. Va más allá de darle algo, de demostrar nuestro agradecimiento dándole algo, sino que tiene que ver algo más que con nuestro corazón, con nuestra actitud, y eso es lo que estamos viendo que está sucediendo con Abraham. Entonces, miren qué interesante. El mensaje que está percibiendo a través de los detalles, muy probablemente la audiencia original, en donde contrasta podemos decir, la adoración a los dioses por la fertilidad, y aquí Abraham está justamente pasando una situación en la cual él no puede tener hijo. Ya se nos deja saber más adelante que Sara era estéril, y no solamente que era estéril, sino que ya estaba en este punto en la menopausia. Ya no puede tener hijos. Por más que quisiera, ya no puede tener hijos, por la edad. Entonces, miren qué interesante. Vamos a seguir leyendo lo que dice el texto bíblico y seguir profundizando un poquito más con respecto a lo que es el contexto y lo que es más que nada estos detalles que quizás pasan por alto a nuestra vista. Verso 9. Y le dijeron, miren, después de que ellos comieron, de que Abraham estuvo, recuerden, Abraham estuvo de pie, el texto hebreo dice que Abraham estuvo de pie sirviendo a los viajeros, y ahora ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer?
Interesante. Esto nos quiere decir que los viajeros conocen quién es Abraham y quién es Sara. Y le preguntan directamente por Sara. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham respondió, aquí en la tienda. Interesante, tengan ese vocabulario en mente. Aquí en la tienda. Esto es interesante. Y recuerden, Abraham es el que estaba sirviendo a la mesa. Verso 10. Entonces dijo, de cierto, y este está hablando el mensajero, está hablando ahora, y le dice, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. Miren, verso 11 es una aclaración que hace el comentarista. Nos deja saber algunos aspectos que la audiencia original tiene que tener en cuenta. Y les dice, y nos dice, como audiencia nos dice, y Abraham, el narrador que es Moisés, nos dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Sí, lo sabemos, que Sara tenía 89 años y Abraham tenía 99 años. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Ya estaba en la menopausia. Y eso es una aclaración. Digamos que el verso 11 vendría a ser como un paréntesis que hace el narrador dentro de la historia para aclararnos el por qué ahora Sara se va a reír. Verso 12 dice, hablando de Sara, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Adonai dijo a Abraham, esto es información para nosotros, la audiencia que está leyendo la historia de Abraham. Abraham no sabe que está hablando con Adonai hasta este momento. Porque, y miren lo que le dice ahora Adonai a Abraham. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara lo negó, diciendo, no me reí porque tuve miedo, y él dijo, el mensajero dijo, no es así, sino que te has reído. ¡Wow! Esto es bien interesante porque acá hay mucha información, familia, que quizás no estamos prestando atención a los detalles. Porque aquí el autor, el narrador, se nos está encargando de darnos información muy valiosa. Porque nos está diciendo que ahora quien está hablando con Abraham es el Eterno, o sea, es el mensajero que representa al Eterno, que en la mentalidad hebrea es el Memra, la palabra, el Dabar, la palabra de Dios, que ahora nosotros lo entendemos a través de los escritos del primer siglo como Yeshua, que ahora ese Memra, ese mensajero de Dios, se convierte ahora en hombre y tiene el nombre como Yeshua y viene a cumplir un rol y un propósito en el primer siglo. Ahora, sabemos que este mensajero está hablando con el Eterno, con Abraham y le está diciendo, le está preguntando, ¿dónde está Sara? Y Abraham responde de una forma bastante interesante que dice, aquí en la tienda. Y Sara escucha y se ríe. Entonces, ahí viene el paréntesis que hace el narrador y nos da esta información muy importante, familia, que tenemos que tener en cuenta, que es lo que está teniendo en cuenta también la audiencia original. Se nos menciona que Sara era vieja, que Abraham era viejo también, que eran de edad avanzada, que a Sara ya se le había pasado las costumbres de las mujeres, o sea que ya estaba en la menopausia. Y ahora investiguen, familia, qué sucede cuando una mujer entra en el periodo de la menopausia. Todo lo que sucede internamente, consideren eso, familia. Hoy nosotros tenemos hasta esa virtud de poder profundizar un poco más y entender científicamente qué es lo que pasa cuando una mujer está en menopausia. Y ahora vamos a entender por qué Sara se ríe. Porque es bien interesante que ella, al escuchar esto, ella se ríe. Pero acá hay algo que está sucediendo
que si no prestamos atención al detalle no nos vamos a dar cuenta de un gran milagro que está por acontecer. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice el texto bíblico, me llamó la atención los comentarios que hacen John Walton y también Hamilton con respecto a este punto de dónde está Sara. Así que vamos a leer lo que dicen estos comentarios, porque la verdad estos comentarios nos van a dar otra perspectiva de lo que está sucediendo entre el verso 9 y el verso 15, para agregarnos aún más contenido a lo que la audiencia original está percibiendo, al punto que el Eterno quiere llegar con la audiencia original de que entiendan de que al Eterno, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios que creó el cielo y la tierra, no se lo va a adorar como a las naciones, de que no se le va a rendir culto por fertilidad al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al Dios Todopoderoso no se lo adora como a los dioses de la fertilidad en el antiguo Medio Oriente. Y parte de eso está explícito, o mejor dicho, escondido, en este milagro que va a acontecer a continuación. Y miren lo que dicen los comentarios. Vamos a ir a lo que dicen los comentarios. Miren lo que dice. Vamos a agrandarlo aquí. Miren lo que dice con respecto a lo que es el que Sara no estaba a la mesa. Algo que le llama la atención a Víctor P. Hamilton es que Sara tampoco se une a la mesa, ni tampoco ella está sirviendo a la mesa. Y miren lo que dice. Abraham estaba apartado, o sea, estaba parado, estaba a un lado de los mensajeros mientras ellos comían, pero Sara no es vista en absoluto. En ningún momento Sara está en contacto con los visitantes. Ella sí prepara el pan, sabemos que prepara el pan, pero en ningún momento los visitantes la ven o de alguna forma tampoco vemos que Abraham le comenta a los visitantes del que tiene una esposa llamada Sara. Entonces es bien interesante. O sea que Sara en absoluto es vista por los mensajeros. Ella sigue dentro de la tienda. Quizás no era adecuado, y miren lo que dice el comentarista, quizás es muy probable que no era adecuado que las mujeres comieran con los hombres. Más adelante, Raquel, miren lo que le llama a él la atención, Raquel estaría en una tienda y le diría a su padre que no podía levantarse para que él pudiera registrar toda la tienda porque la manera de las mujeres. Derek Nassim, se está hablando del periodo de las mujeres. Ella no se podía levantar de donde estaba sentada para que su padre buscara en toda la tienda porque ella le dice es por la manera de las mujeres. Le está dejando saber a su padre Raquel de que ella está en el estado de menstruación, en su periodo. Interesante, que ella estaba en dónde? En su tienda. Eso es un vocabulario bastante interesante porque Abraham que dice que Sara estaba en la tienda. Ahora estamos entendiendo lo que cuando la audiencia original entiende cuando Abraham dice que Sara está en la tienda, es muy probablemente que Abraham está dándole el mensaje a los visitantes y a la audiencia original de que en ese preciso momento ocurre un gran milagro. Miren, vamos a seguir leyendo lo que sucede. Raquel estaría en su tienda y le diría a su padre que no podía levantarse para que él pudiera registrar toda la tienda, porque estaba en las maneras de las mujeres. Estaba sobre ella. Sara también, miren lo que dice, Sara también está en su tienda, pero en su caso, la manera de las mujeres ha cesado. O sea, entiendan que Sara, en la historia, el personaje de Sara, ya ha cesado la manera de las mujeres. Ya ella no tiene el periodo. Está en menopausia y además era estéril. Los lectores pueden sorprenderse de lo que los visitantes sepan. Perdón. Los lectores pueden sorprenderse de que los visitantes sepan de que Abraham está casado y además que conozcan el nombre de su esposa, ya que nada en la narrativa indica que a Abraham se la haya presentado o que siquiera haya hablado de ella con ellos.
Abraham, sin embargo, no muestra sorpresa. Esto es interesante. Quizás el narrador establece un contraste deliberado entre los tres hombres que saben quién es Sara y Abraham y que Abraham y Sara no saben quiénes son ellos. Se pueden comparar la pregunta de los visitantes, se puede comparar esta pregunta con la pregunta que se le hace a Caín con respecto a su hermano. Porque ellos le preguntan, ¿dónde está tu esposa Sara? Con la pregunta que podemos decirlo acá el comentarista, que se puede comparar con la pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Abraham es un poco más respetuosa que la de Caín. Wow, eso es interesante. Esto es lo que le llama la atención a Hamilton. Pero miren lo que dice John Walton. ¿Dónde está tu esposa Sara? Podría inferirse de la pregunta del ángel o del mensajero que era inusual que Sara no estuviera presente. O sea, si está preguntando el mensajero por Sara es porque quizás no era usual de que ella no estuviera, ya fuera sirviendo o uniéndose a la comida. No hay evidencia de que las mujeres comieran aparte en el mundo antiguo. Eso es bien interesante. Y esto tiene que ver también cómo nosotros veíamos la historia o la imagen de la historia de por qué Sara estaba en la tienda. También podría inferirse de la respuesta breve de Abraham, ahí en la tienda, que no se trata solo de una circunstancia momentánea y que no era posible llamarla. Estas no son inferencias necesarias, pero existe la posibilidad de que algo aquí esté insinuando. Algo que los lectores israelitas habrían entendido fácilmente. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí John Walton? Que aquí cuando dice en la tienda es un vocabulario que la audiencia original entiende fácilmente y que nosotros no lo estamos entendiendo, aunque sea más exclusivo para nosotros. Es decir, es posible que Sara haya tenido que retirarse a la tienda y ahora esté confinada allí, que de repente, por su sorpresa y consternación, se haya vuelto indispuesta. La menstruación convertía a una mujer en impura en el mundo antiguo, lo que le prohibía el contacto social y la preparación y el servicio de alimentos. Ahora es muy posible, ahora entendemos por qué es muy posible que Abraham estaba sirviendo a los viajeros y no Sara. Porque sí, en la costumbre del antiguo Medio Oriente, la mujer prepara la comida y se encarga del servicio. Y en este caso, ahora miren, qué interesante, Abraham es quien está haciendo el servicio. Está sirviendo a los mensajeros y no Sara. ¿Por qué? Porque Sara está en la tienda. Y lo que entiende John Walton, que es muy probablemente que en el momento de que se sirvió la cena, Sara tuvo que excluirse en su tienda porque empezó a ocurrir un milagro. Y miren, el detalle de este milagro, de este gran milagro, familia, que quizás no considerábamos, de que una mujer que era estéril, que estaba en menopausia, y ahora si investigamos todo lo que sucede en la mujer cuando está en la menopausia, sumado a que era estéril, wow, familia, qué gran milagro está sucediendo a los ojos de Abraham. Porque su mujer tuvo que desaparecer y ir a la tienda. O sea, me refiero a desaparecer, a no estar en la cena, para irse a la tienda, exiliarse en la tienda, guardarse en la tienda. ¿Para qué? Para no contaminar a los visitantes ni la comida. Porque miren, algo que sucedía en el antiguo Medio Oriente, lo que aclara aquí John Walton. La menstruación convertía a una mujer en impura en el mundo antiguo, lo que le prohibía el contacto social y la preparación y servicio de los alimentos. El texto indica específicamente que ella ya ha pasado por la menopausia en el capítulo 18, verso 11. Pero si va a concebir un hijo, su periodo tendría que reiniciarse. La sincronización tendría que ser precisa con este acto, en este caso. El versículo 6, Abraham le pide a Sara que haga pan, una actividad que a menudo se le prohibía a las mujeres menstruantes en la época de Abraham. Así que en ese momento su periodo no había comenzado. Sin embargo, no se confinaría la tienda a menos
que efectivamente estuviera menstruando. Si este fuera el caso, experimentó el inicio de su menstruación mientras se servía la comida, la cena. Sabemos, incluso por los relatos bíblicos, que a veces las mujeres menstruantes eran confinadas en su tienda, que es lo que entiende Hamilton también, y que obviamente hay vocabulario que está asociado con esto. Esta práctica también se atestigua en el antiguo Cercano Oriente. En una escala imaginaria de contaminación, la indisposición femenina se considera altamente contaminante. Esto significa que una mujer irradiaba peligro durante su periodo. Una persona podía entrar en contacto con la impureza simplemente al acercarse a ello o mirarla. Por lo tanto, un adicto del harén asirio del siglo XIII antes de la era común estableció que una mujer indispuesta no podía presentarse ante el rey en el momento de los sacrificios. Incluso el contacto visual podía comprometer la pureza del culto. Aunque algo especulativo, esta línea de pensamiento podría explicar por qué el anuncio de que Sara tendría un hijo se introduce justo en este momento de la historia, lo que lleva a algo avergonzado a Abraham a dar la explicación eufemística de que ella está en la tienda, como una forma de indicar que está indispuesta. Nótese el eufemismo, algo que en ese momento el decir que está en la tienda era el eufemismo equivalente al día de hoy, que está en ese momento del mes. Es lo mismo, miren, es el mismo vocabulario. Solo que en la época de Abraham, decir que una mujer está en la tienda se asociaba a que estaba en su periodo menstrual, mientras que en la actualidad se dice en ese momento del mes, que es algo que es vergonzoso tanto para el hombre como la mujer cuando se pregunta y que muchas veces uno no quiere dar a saber esa información, pero bueno, en este caso Abraham está siendo confrontado porque está siendo preguntado directamente por su esposa y recuerden, Abraham no sabe quiénes son estos mensajeros. Y estos mensajeros le están dejando saber, Abraham, te conocemos y conocemos a tu esposa Sara. Y por eso él tiene que responder, ahora entendemos, probablemente por el vocabulario, que él de una forma avergonzado o teniendo como, podemos decir, ¿cómo sería familia? A ver, ayúdenme. Sería como no vergüenza, sino así como con, sí, un poquito avergonzado, podríamos decirlo, de decir, sí, mi esposa, imagínense, tiene sentido porque Sara era estéril. Ya en el verso 11 se nos dice que estaba en la época de la menopausia. Sí, imagínense que ahora él dándole explicaciones a los viajeros diciéndole, sí, mi esposa es anciana, pero aún está en el periodo menstrual. Y es algo vergonzoso, y por eso él usa este eufemismo que hoy se podría entender como en ese momento del mes. Vamos a ver qué más dice. Casi se podría imaginar una transición, de hecho, y ese es solo el comienzo. Esto habría constituido un notable signo del regreso de su fertilidad. Y eso es lo que se entiende de acuerdo al contexto cultural. Wow, entonces ahora cuando nosotros leemos el capítulo 18 del verso 9 al 15, ahora esta parte de la historia cobra otro sentido. Ahora podemos ver más allá del acto de que Sara se rió y de que Abraham y Sara eran viejos y que ya no podían tener hijos, sino que ahora vemos que en la historia, para la audiencia original, hay un milagro que está sucediendo a través de los detalles, familia, en donde ellos están entendiendo que cuando el mensajero le da esta noticia es porque el mensajero también entendió de que el proceso por el cual Sara va a empezar a ser fértil ha comenzado. Y por eso le dice a Abraham y le aclara, y ahora entendemos por qué la aclaración, que le dice que pasado el tiempo de la vida, ¿cuánto es el tiempo de la vida, familia? Déjenlo en el chat. ¿Cuánto es el tiempo de la vida? ¿Cuánto creen ustedes que es el tiempo de la vida? Que dice que dará a luz. Dice, según el tiempo de la vida. ¿Qué se entiende? ¿Cuánto es el tiempo de la vida? Familia, son 9 meses. Se le está dejando saber que a partir de ese momento empieza todo el proceso de que
ahora Sara va a poder dar a luz un hijo. Vuelve la fertilidad por lo que entienden los comentaristas bíblicos. Esto es bien interesante. Detalle que no considerábamos y que la audiencia original, al conocer el vocabulario, lo considera. ¡Wow, familia! Esto es increíble porque justamente aquí vemos el momento en el cual probablemente este gran milagro empieza a cobrar vida para Abraham. Dejó de ser una promesa ambigua en un principio. Recuerden que cuando Dios llama a Abraham, le dice que sí, que le va a dar un hijo, pero no es algo que le dice un tiempo, cuándo. Y pasó todo un periodo. Recuerden, han pasado ya 24 años desde que Dios le habló y le dijo, vas a tener una descendencia, que vas a tener una tierra. Y sabemos que todo esto conllevó a tomar malas decisiones a Abraham y a Sara, a querer ayudar al Eterno. Pero llegó el momento en el que ahora Abraham, sin darse cuenta, hospedó y fue generoso más de lo normal, sin saberlo, con mensajeros del Eterno. Y entonces, ahora él empieza a ver la manifestación de este gran milagro. Lo que ahora empieza a ver lo que él veía muy lejano en la promesa de Dios, ahora él es el momento preciso en el cual él está empezando a ver el cumplimiento del inicio de su descendencia, de que iba a tener el hijo de la promesa. Y está viendo señales que está dejando saber que Sara entra en su periodo de fertilidad. ¡Wow! Esto es bien interesante, algo que quizás nunca lo habíamos considerado. Y hoy, a través de los detalles y del contexto cultural y de conocer la narración, lo podemos ver, familia. ¡Wow! Es increíble. Entonces, en conclusión, a través de los detalles, podemos ver que el Eterno está mandando, o mejor dicho, está dando un mensaje contracultural. Un mensaje que la audiencia original y moderna debemos entender. Que para agradarle a Dios, no tenemos que darle lo mejor con un corazón buscando algo a cambio, sino que Dios se agrada básicamente en el corazón, en la actitud. Él está viendo más allá de lo que yo le puedo dar, sino que Él está viendo en la motivación, el por qué yo lo hago, con quién lo hago, para qué lo hago. Ahora entendemos esas palabras de Hebreos en lo que dice que Abraham estaba hospedando a ángeles sin saberlo. Bueno, así tenemos que actuar como Israel, sin esperar nada a cambio. Y que si yo quiero acceder a la presencia del Eterno y ganarme su favor y que Él pueda extender su mano hacia mí, no es que yo le tengo que dar cosas a Dios. O sea, puedo demostrarle a Dios a través de mi generosidad, de mi reciprocidad, de ser recíproco con Él, con los actos, pero tiene que haber una motivación correcta. Y es lo que estaba haciendo Abraham. Y es lo que entienden los sabios, que Abraham estaba haciendo algo pasando los límites de lo que era normal en el antiguo Medio Oriente, sin esperar nada a cambio. Y eso fue lo que agradó a Dios. ¿Por qué? Porque es parte del cumplimiento de la Torá. Abraham estaba cumpliendo la Torá en su familia y enseñándole a sus hijos, y le va a enseñar a sus hijos y a su descendencia a guardar la Torá, que era algo, leyes familiares, que marcaban una distinción en la familia de Abraham con respecto a las demás naciones o a la familia de las naciones. Entonces miren qué interesante. Todos estos detalles han desafiado o van a desafiar nuestra forma de ver esta narración. Ahora nos motiva a enfocarnos en estos detalles y tratar de entender lo que la audiencia original entendió. Y ahora la esencia de este mensaje es, a través de esta historia, la esencia es que a Dios no se lo van a adorar como a los dioses de la fertilidad. ¿Hay problemas de fertilidad en el pueblo? Bueno, es a causa de la transgresión de la Torá. ¿Quieren que haya fertilidad nuevamente? Vengan y obedezcan a Dios. La obediencia trae la bendición. No es el hecho de que yo presente un sacrificio y eso me va a dar una bendición. No. Es el acto de obedecer. El obedecer es lo que atrae la bendición. Y después, como un acto de gratitud, yo lo manifiesto en una ofrenda, un sacrificio, en este caso hablando en el vocabulario de Abraham y de Israel. Entonces, wow,
qué precedente contracultural. Y solamente es prestando atención a estos detalles y vemos cómo el Eterno quiere marcar este precedente, en donde no lo vamos a adorar como a las naciones adoran a sus dioses. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir este estudio, esta enseñanza. Wow, hay mucha información. Miren familia, solamente hemos cubierto 15 versos. Y no ha sido el 100% de la información, ha sido un resumen, familia. ¿Cuánto más tenemos por aprender? Y le damos gracias al Eterno por la bendición de cada ciclo poder ir aprendiendo y compartiendo aún más de su palabra. Así que los invito a que se suscriban a la Biblia en su contexto para que estén atentos a los nuevos estudios. Denle like, compartan. Y nos vemos, familia, la próxima semana en un nuevo estudio del libro de Génesis. Shalom, familia, nos vemos.